CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Es miércoles 25 de abril de 2012. Un abrazo a quienes nos acompañan a esta hora a través de la prensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25, en señal abierta a las 9 de la noche y 95 en cable de Tigo. Saludos a quienes nos escuchan a través de GD Radio. La atención al interior de los hospitales públicos, especialmente en el Hospital Nacional de Sacamil, se había incrementado. Los médicos y trabajadores sindicalizados argumentaron que las medidas de presión no buscaban beneficios personales, sino mejores condiciones para realizar su trabajo. El pasado lunes, entre otras medidas, decidieron suspender la consulta externa, pero ayer, en horas de la tarde y a casi una noche, una reunión en Casa Presidencial parece haber disminuido la tensión y abierto un proceso de acercamiento o de entendimiento. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestros estudios este día la doctora María Isabel Rodríguez, ministra de Salud en nuestro país. Ministra, bienvenida, es un gusto. Mucho gusto, encantado de saludarla, William. Bueno, perfecto, ministra. Para comenzar entonces, parece que en medio de la situación de crisis, de tensión que se ha experimentado en los últimos días, hay buenas noticias, ¿no? A partir de ayer, y creo que es importante que nos comente qué es esto. Bueno, después de una sesión en las instalaciones de Casa Presidencial, en donde estuvimos reunidos con la coordinación del señor secretario de Asuntos Estratégicos, Jato Edú, nos reunimos los dos sindicatos que estaban en el problema, el CIMESAC y Citra Salud, del Hospital de Sacamil, y las autoridades del Ministerio de Salud, representadas por mi persona, la doctora Violeta Mengíbar y el doctor Julio Robles Ticas, en su carácter de director general de hospitales, así como nuestro asesor jurídico, el licenciado Carlos Castillo. Estuvieron representados por los representantes sindicales del CIMESAC y de Citra Salud, el presidente del Colegio Médico, por su carácter de ex secretario general del sindicato y además como representante del Colegio Médico. Sí. Entonces, después de una larga discusión, en que privó una situación de cordialidad y de abordaje de profundidad de la situación, y conociendo las condiciones a que se había llegado en el sentido de prácticamente la imposibilidad de trabajo tanto para el señor director como para la directora de Recursos Humanos, que eran las dos principales demandas que hacía el sindicato, se dio a conocer la aceptación y decisión del señor director, doctor David Franco, de presentar su renuncia para favorecer la negociación, y a las 6:16, como a las 4:30 de la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, habíamos llegado a la conclusión de que por encima de todo debe privar la salud de la población, y que debían hacerse todos los esfuerzos necesarios para no continuar impidiendo o dificultando esa atención. Entonces, ante la decisión de nuestro despacho de aceptar la renuncia del doctor Franco y aceptar el traslado de la directora de Recursos Humanos a otra sección del hospital, entonces los sindicatos aceptaron comunicar a sus asociados el levantamiento de todas las medidas de presión, ¿no? Ahora, el director no va a ser trasladado a otro lado, él simplemente pone su renuncia, ustedes la aceptan, y él llega entonces hasta el último día de este mes de abril. Él es un funcionario del Servicio Público de Salud, tiene que pasar a otra posición, ya sea a la posición que él ocupaba antes, que era la relacionada con cuidados intensivos. Él es un excelente intensivista, los sindicatos lo reconocen, ellos estarían de acuerdo con que pasara eso. O por otra parte, él también es funcionario del Seguro Social, de manera que él no se queda sin el financiamiento de su posición. Por otra parte, la directora de Recursos Humanos ya había presentado la opción de ser trasladada a otra posición dentro del propio hospital, de manera que los dos se hace una
simplemente una separación del cargo de donde estaban, cosa que ya los sindicatos habían manifestado su posición. Ahora, ¿era tan indispensable que se hicieran esos dos movimientos, doctora, para poder darle un giro distinto a esta crisis? Así es. Para los sindicatos era cuestión de honor, particularmente porque ellos señalaban dificultades en la administración de los servicios y que ya estaba, no creían por lo menos en la forma de conducir la situación del doctor Franco particularmente, y luego acusaban de maltrato a la responsable o directora de Recursos Humanos. Por supuesto que la investigación que se venía haciendo de las situaciones que originaron el conflicto y los problemas que han rodeado esta situación sigue. Nosotros estamos preparando un informe a través de la comisión que se nombró al efecto, porque no hay duda que en la situación de la directora de Recursos Humanos también priva el hecho de las medidas que ella tuvo que tomar por los informes de la Corte de Cuentas que le han exigido hacer los descuentos al personal que se han hecho acreedores a dicha sanción por el hecho de llegadas tardes, por marcadas tardías, por no marcaje de las tarjetas, pero eso es parte del trabajo diario del hospital que tendrá que ser aclarado, y los dos han pedido que se continúe la investigación. Ella ha pedido a varios organismos que se continúe esa investigación, pero eso no va a alterar el hecho de que ya ha habido un acuerdo en ese sentido. Ahora explíquenos, los médicos que paralizaron actividades, los trabajadores que también se involucraron, ¿serán sancionados? ¿Se van a tomar medidas con ellos o no? No se van a tomar medidas. Los sindicatos se han comprometido a levantar todas las medidas de suspensión de labores y demás, y por otra parte se han comprometido a desarrollar todos los esfuerzos posibles a no impulsar más medidas de hecho que afecten la prestación de servicios de salud. Se han comprometido a no ir a un paro sin considerar antes o sin discutir, sin negociaciones previas, sin discusión previa y análisis de la situación. Eso fue un compromiso que adquirieron. Ahora, decían los médicos, porque estuvo con nosotros la semana anterior Carlos Ramos Hines, que es representante del Sindicato de Médicos de Sacamil, y él decía de que lo que estaban pidiendo no era cuestiones de beneficio personal, sino que estaban ellos pensando en la salud de la gente, y se remitían como argumento central al tema del medicamentos, y sobre todo al tema que tiene que ver con los insumos para hacer su trabajo, decía él, para hacer las cirugías, el hecho de que a veces se deben utilizar hasta 3 bisturí, debemos a veces conformarnos solo con uno, decía, porque no tenemos más. Entonces, a veces una cirugía hay que utilizar un bisturí para abrir la piel, otro para lo que se utiliza ya al momento de la cirugía interna. Entonces decía cosas de ese tipo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo marcharía en ese sentido, doctora? Mire, nosotros llegamos a la conclusión por la información que ellos tenían. Nunca he negado, ¿no?, de que en determinado momento puede haber un desabastecimiento de algún medicamento por muchas razones, ¿no? Por razones por ejemplo, en el caso de los medicamentos que en este momento, por ejemplo, los pedidos para el año 2012, los procesos de compra, por ejemplo, de 450 medicamentos que se licitaron, 315 fueron contratados, mientras que 135 no se pudieron contratar. ¿Por qué razón? Lo voy a poner solamente como ejemplo. Por ejemplo, a veces los medicamentos no son ofertados por los proveedores. Otras veces las ofertas no cumplen los requisitos técnicos. Eso atrasa a veces la provisión de medicamentos. A veces las ofertas no presentan documentación de experiencia, a veces los periodos de vencimiento del medicamento no permiten comprarlo porque se vencerían en el tiempo en que son otorgados, y a veces son rechazos por calidad. De todas maneras, llegamos a la conclusión y nosotros nos comprometimos a eso, a desarrollar, a buscar mecanismos de diálogo permanente que permitan a los sindicatos conocer en un determinado momento
si existen razones, las razones que existen para que no haya un medicamento determinado. Además, mecanismos tales como, por ejemplo, que en un determinado momento no hay un medicamento, pero hay 2 o 3 que pueden sustituir ese medicamento y que a veces no son otorgados. Una serie de dificultades que a veces están en manos de los mecanismos de provisión de los medicamentos. Hemos visto casos en los que, por ejemplo, el medicamento no llega está en el almacén y no llega a la farmacia y se le niega a la persona. Entonces, llegamos a la conclusión de que todos los esfuerzos que viene realizando el Ministerio, particularmente con un cambio total en el abastecimiento de medicamentos, que en este momento, por ejemplo, bastante difícil los hospitales, que existan varios hospitales, por ejemplo, en condiciones como los nuestros, que tengan el porcentaje de abastecimiento de medicamentos que tenemos nosotros. Por ejemplo, digo yo que cuando llegamos a la administración del ministerio, había como alrededor del 40%, 50% de medicamentos. En este momento el hospital de Sacamil está como con 85% de abastecimiento. Eso quiere decir que de ese 15% que a veces hace falta, tenemos que recurrir a mecanismos de búsqueda de cómo se resuelve ese problema. Debo hacer una pausa, doctora, y la pregunta es si es imposible tener el 100% de medicamentos. Es imposible. Me amplía un poco la respuesta después de la pequeña pausa comercial. Volvemos. Bueno. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios María Isabel Rodríguez, ministra de Salud en nuestro país. Doctora, a propósito le decía la pregunta con la que cerramos el segmento pasado, si es imposible tener al 100% los medicamentos, en el 100% que se requieren, porque aquí hay una pregunta de Daniel Sifontes que nos escribe habitualmente desde Canadá. Dice él: buenos días, señora ministra, me gustaría escuchar, dice, una respuesta clara y directa. ¿Por qué no hay medicinas en los hospitales del país? Y bueno, esto lo ligamos entonces con el tema de ¿por qué no se puede tener el 100% de medicamentos? Cuéntenos. ¿Puedo contestarle? Sí, por favor. Bueno, yo diría que es difícil encontrar hospitales en donde se puede encontrar incluso más allá del 85%. Nosotros en ciertos hospitales llegamos hasta el 90%, 85% en el caso de Sacamil, y puede haber circunstancias, un brote epidémico, la llegada tardía de un pedido, el no abastecimiento de un determinado medicamento que nosotros consideramos que puede resolverse fácilmente tanto con el apoyo de la red de servicios de salud de otros hospitales, como también puede resolverse en muchas ocasiones y no hay la suficiente agilidad. Porque en muchas ocasiones no tenemos un medicamento, pero podemos encontrar otro que suple los mismos resultados. Por eso consideramos, como conclusión de esta negociación que se hizo para suspender el paro, nos comprometimos ambas partes a desarrollar espacios y mecanismos de diálogo que permitan analizar las situaciones antes de que se vuelvan problemas, ¿no? Nosotros
estamos en condiciones de apoyar en todo sentido todos aquellos mecanismos que tiendan a mejorar la situación. Por ejemplo, recientemente se abrieron espacios, por ejemplo, de importación de medicamentos a la India, porque habían ofertas de mejores precios y demás. Sin embargo, las dificultades que puede tener una compañía en un determinado momento, esos medicamentos debieron de llegar de inmediato, y en este momento estamos recibiendo comunicación de ellos de que no pueden venir sino hasta junio. Claro, nosotros no podemos esperar hasta esa fecha porque se nos descompone el programa que llevamos. Entonces, ¿no? Ustedes tienen que buscar un mecanismo alterno para suplir ese medicamento. Claro, fíjese que... ¿que buscar medicamento equivalente o...? Fíjese que nosotros, por ejemplo, el abastecimiento de medicamentos para el año 2012. En diciembre del 2011 se inició un proceso de adquisición de medicamentos, un monto que asciende a 7.2 millones, que fueron financiados por el Banco Mundial. Estos medicamentos fueron contratados en el mes de enero. Se lograron comprar alrededor de unos 267, 270 medicamentos para abastecer la red de servicios de salud. Ese monto nos permite solamente una cobertura de 2 a 3 meses. Dado que para suplir los medicamentos de 2012 tenemos que iniciar el proceso desde el año pasado hasta mientras no esté aprobado el presupuesto de la Nación. Nosotros no podemos iniciar negociaciones con fondos que están cargados al 2012. Esa ya es una primera situación. Pero nosotros iniciamos mecanismos de gestión de compra conjunta. Incluso hemos recurrido, tenemos la compra conjunta a través de Cominska, de los países centroamericanos, estamos haciendo una compra conjunta. Esa nos ha resultado muy beneficiosa, pero es muy limitada, se limita a muy pocos medicamentos. Ahora vamos a hacer algunas compras a través del PNUD, también para que se agilicen esas compras. Ahora, las compras conjuntas les permiten tener acceso a medicamentos, pero a más bajo costo, ¿no? Sí, claro, porque mientras se compra más de un medicamento, los precios lógicamente bajan. Las cantidades, claro. Pero en este caso, las compras no son del tamaño que nosotros los estamos haciendo. Es decir, el Ministerio hace compras grandes y a veces no todos los medicamentos están incluidos en la lista de medicamentos que se compran en forma conjunta. Hemos hecho compras conjuntas también con el Seguro Social, estamos estudiando la cuestión del mercado de valores y los distintos medicamentos, los distintos procedimientos que pueden haber para mejorar las compras. Nosotros, por ejemplo, tenemos que esperar, por como le digo, que el presupuesto no sea asignado, que podamos, lógicamente, ya tener una disponibilidad de él, porque de lo contrario no podemos hacerlo. Y entonces, para abastecer necesidades, por ejemplo, durante el periodo fiscal 2012, como digo, iniciamos las gestiones en el 2011. Claro. Luego tuvimos medicamentos en una buena parte, hasta el 70% que pudieron ser asignados, pero hay un 30% de los medicamentos que hemos tenido que recurrir a otros procedimientos. A veces uno solo de esos medicamentos que a veces haga falta en el hospital ya es un motivo de problema serio. Claro. Entonces, pero como le digo, esa es una de las cosas en las cuales se ha creado una unidad de abastecimiento que está funcionando bastante bien y estamos permanentemente en ese proceso. De acuerdo. Ahora, por otra parte, se quejaban de los equipos. Sí, hablamos un poco después de la pequeña pausa y nos comenta esa parte de los equipos porque justo es lo que nos comentaba Carlos Ramos Hines en esa oportunidad y donde él también admitía la semana pasada de que efectivamente lo que se tenía de déficit, digamos, de medicamentos andaba por el 15-20%, un dato que usted nos está proporcionando también ahora o ratificando. Exacto, pero decía él, bueno, que habían ahí el tema de insumos o de productos para poder trabajar en unas condiciones más óptimas. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más. Perfecto.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, doctora, díganos entonces en el tema de los insumos. Hablamos en los segmentos anteriores del tema de medicamentos, de abastecimiento, pero en la parte que tiene que ver con los productos, equipo para poder trabajar, hacer las cirugías y todo eso. Bueno, con los insumos yo creo que casi priva lo mismo, porque a veces también hay acuerdos entre los proveedores, incluso acuerdos tales como que se hace una oferta. Y en un determinado momento han aplicado, vamos a suponer, si fueran pocos, 5 o 6 proveedores, y se ponen de acuerdo para que solo haya una oferta, con lo cual los precios se pagan al que presenta la oferta, y a veces a precios mucho más altos que lo que debería de pagarse. De todas maneras, nosotros estamos haciendo, tanto en insumos como en medicamentos, peticiones a los contratistas, por ejemplo, a veces para que adelanten su fecha de entrega. En ocasiones no pueden porque la casa no ha producido los insumos necesarios. Se han contratado proveedores internacionales. Por ejemplo, se nos acusaba ahí que no había albúmina humana, el factor 8, todos esos se han contratado ya. Tenemos pues el paso a las instalaciones de los almacenes de nivel central, que a veces no comunican a las farmacias. En ocasiones, lastimosamente, hay mecanismos de bloqueo. El médico necesita el medicamento, existe en el almacén. La farmacia a veces no lo recibe. Y hay mecanismos internos a veces de bloqueo. O sea, pero tiene que ver con el tema de burocracia o voluntad o mala voluntad de alguien. Y en muchas ocasiones creo que todos hemos aceptado que hay muchas personas que en un afán yo diría que casi de boicot a la acción del gobierno, llegan incluso a negar un medicamento haciendo el proselitismo de que el gobierno del cambio no ha producido los efectos que se deben, y a veces... Bueno, pero eso es grave, doctora. Es decir, grave. No hay una forma de que se pueda investigar e imponer sanciones. No? Yo creo que incluso tener que despedir un personal. En este esfuerzo que hemos hecho y que se ha llegado a un acuerdo, diría yo que los sindicalistas creo que tendrán la oportunidad y de estar mejor informados de los esfuerzos que están realizando. Usted hablaba, por ejemplo, de los insumos. Lógicamente tenemos esfuerzos grandísimos que se están haciendo para que los insumos no falten. Incluso la búsqueda, préstamos en materia incluso de vacunas. Si oportunamente no existe la partida presupuestaria que nos permite que la vacuna, que podamos hacer los pedidos al programa ampliado de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud, que es la que nos proporciona las vacunas, hemos llegado pues a esfuerzos que los hacemos nosotros y los hacen también los otros países. Por ejemplo, recientemente recibimos la solicitud del Ministro de Salud de Guatemala para que hiciéramos un préstamo de vacunas porque se les había agotado. Pero asimismo nosotros en este momento se va a iniciar la campaña la latinoamericana e internacional de vacunas que se va a realizar precisamente el viernes en La Palma. Vienen los ministros de Centroamérica, nos van a acompañar en este esfuerzo. Incluso el presidente de Guatemala ha manifestado su interés en venir para ese esfuerzo de 4 países que nos vamos a reunir ahí en La Palma para lanzar la campaña.
Y nosotros hubo un momento en que no estábamos seguras de que llegaban todas las vacunas necesarias para iniciar la campaña. Claro. Recurrimos a la Organización Panamericana de la Salud y a muchos países para ver si nos adelantaban, porque los pedidos están hechos pero no han llegado. Felizmente se hizo un movimiento internacional, nos ofrecieron un buen lote de vacunas en forma de préstamo, pero a los 2 días la Organización Panamericana de la Salud, en vista de la urgencia que nosotros teníamos, nos colocó en primer lugar para la dotación de las vacunas. Y en vez del lugar donde estábamos, gracias a las gestiones, vamos a tener ya en estos días la llegada de la vacuna, creo que ya llegó, que vamos a utilizar a partir del próximo viernes. ¿Y estamos hablando de qué vacunas? ¿Son para diferentes...? Particularmente la vacuna de la influenza, que como usted sabe, se han presentado ya casos de la influenza A H1N1, que ahora viene incluida en una sola vacuna contra la influenza y que estamos invitando a toda la gente a que se vaya a vacunar, particularmente a todos los niños, a todas las personas de adultos mayores y también particularmente a embarazadas y personas con vulnerabilidad, como por ejemplo asmáticos y demás personas que requieren de que se les proporcione la vacuna y que el año pasado fueron vacunados y gracias a eso tenemos una cobertura en la población muy importante. ¿Cuántas personas, esperan ustedes cubrir con estas vacunas? Bueno, yo pienso que vamos a cubrir nuestra ilusión, nuestra esperanza es que lográramos llegar a una cobertura del 95% de la población vulnerable. ¿Que pueden ser cuántas personas en total? Posiblemente toda la población infantil. Por ejemplo, nosotros vemos que en el pasado los casos que se han presentado pertenecen a personas que no se vacunaron o en algunos colegios que no quisieron que se vacunaran los niños. Entonces, ahora yo he visto un cambio, incluso en el sector privado, por ejemplo. Este año fueron los primeros que nos reportaron 2 casos de niños que habían asistido al hospital privado. Es decir, que ese tabú de la privacidad en el reporte de los casos, pienso yo que está desapareciendo gracias a la campaña de vacunación. Bueno, perfecto. Vamos a otra pausa. Cuando regresemos, el desmontaje de Sacamil, debo entender que y la plática de ayer fue una cuestión muy específica con el hospital de Sacamil. ¿Qué ha pasado con el resto de hospitales nacionales? Hablo, por ejemplo, del Hospital Rosales, donde los médicos se reunieron, también tuvieron una asamblea general y han advertido en impulsar medidas de hecho. Hablemos de esos casos, ¿cómo lo van a abordar ustedes? Hacemos una pausa. Tal vez solo quisiera... Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, le estaba consultando, doctora, sobre qué va a ocurrir en estas conversaciones también con los otros hospitales, el caso Rosales, pero usted me decía que todavía tenía que mencionar algo sobre el tema de los insumos y hablábamos entonces en el corte comercial el equipamiento. El préstamo que ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, $80 millones y que espera ratificación. Sí, yo quisiera decirles que el esfuerzo por dotar al sistema de salud
no solo de la parte logística, la parte de equipamiento, la parte de estructura física, personal, pero particularmente responder a ese tremendo desmantelamiento que tenían los hospitales, en donde yo les concedo la razón a muchos de los sindicalistas que han protestado por ello. Habían equipos obsoletos que nunca tuvieron mantenimiento, algunos de ellos tenían 20 años o más, que ya no prestaban servicio. Entonces, recién nosotros llegamos con la ayuda de AID, de la compañía ABT y un compañía de consultores colombianos, hicimos un estudio muy meticuloso, pero muy meticuloso, hospital por hospital. El producto del estudio de 30 hospitales nos mostró que necesitábamos por lo menos 38 millones para suplir las necesidades de equipo, pero no digamos un equipo rebuscado, sofisticado, sino que el equipo básico necesario para el funcionamiento de los hospitales. Para 30 hospitales necesitábamos 38 millones. Eso fue producto de un esfuerzo. Aquellos equipos que realmente no podían funcionar, recurrimos a muchos mecanismos, pero era imposible dentro del presupuesto del ministerio regular, del presupuesto GOE. Estamos hablando del momento que llega esta administración, sí, llega junio esta de administración, 2009. Junio de 2009. Entonces, ¿qué se hizo? La solicitud para que se nos facilitara la cooperación externa a través de, en este caso, de fondos que tenía que reembolsar el gobierno y que ha sido objeto de una larga discusión, y entonces recurrimos a un esfuerzo conjunto, de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y el préstamo del Banco Mundial. El préstamo del Banco Mundial es un préstamo que fundamentalmente se buscó que supliera el problema de equipo en la forma de urgencia que lo necesitábamos, que por otra parte el préstamo del Banco Mundial no requiere, si es para equipo, fondos de contrapartida, porque el gobierno no está en condiciones también de financiar la contrapartida, pero esto no lleva fondos de contrapartida. Hemos estado sufriendo por varios meses para que pueda llegar a la Asamblea Legislativa y sea aprobado en la Asamblea Legislativa esta solicitud nuestra de los 80 millones, en lo cual uno de los componentes más importantes es el que cumple con la suplencia de lo que se necesita para los 30 hospitales. Esto es una situación urgente y precisamente el haber sido aprobado anoche ese préstamo nos deja con un poco mayor tranquilidad, porque podemos decirle precisamente a Sacamil, es uno de los hospitales beneficiados, que ese deterioro de equipo, esa ausencia de ese equipo obsoleto que existe, va a ser resuelto por el préstamo. Nos queda la ratificación del préstamo. Exacto, pero eso puede ocurrir en las próximas horas. Tendría que hacerlo esta legislatura, la saliente. Yo creo que es muy posible que llegue en esta misma legislatura. Doctora, sería quizás interesante que nos pusiera un ejemplo de qué equipo, equipo que debe ser sustituido. Por ejemplo, si Sacamil, no sé si tiene a la mano qué equipo, por ejemplo, puede sustituirse ya si llegara a aprobarse los 80 millones. Mire, existen necesidades de equipamiento tan básicas como los equipos de respiración artificial. Esos equipos que se han estado denunciando. Necesitamos, por ejemplo, mesas en las salas de operaciones. Necesitamos aparatos para diagnóstico, para el control del acto quirúrgico, las mismas lámparas que son cielíticas, las lámparas especiales para la cirugía, que no existen. O sea, necesitamos equipo, hasta eso no existía. Necesitamos incluso en varios de esos hospitales hasta el equipo de lavandería, que están en condiciones verdaderamente lamentables. Se necesita incluso en algunos lugares el deterioro hasta de los equipos de aire acondicionado. Necesitamos equipos para diagnóstico, de rayos X, de otros que ya se han deteriorado, ya no están supliendo servicios. Otros equipos, por ejemplo, para cirugía laparoscópica, y que ahorrarían tiempo. Ya hemos cubierto varias necesidades. Por ejemplo, en el Hospital Rosales se han cubierto necesidades básicas como los equipos de neurocirugía, que a través de la esterotaxia se evita que se abre el cráneo del individuo y se hacen intervenciones que apenas
se le colocan unos pequeños heriditas en la parte externa del individuo, y no hay necesidad de abrir el cráneo, sino desde ahí se hace la intervención, igual que en el corazón. Pero ese equipo no existía, ya ahorita se le dotó, y en 8 meses o menos habíamos economizado, no solo es el dinero, porque se habían economizado alrededor de $700,000 en el cambio de cirugía, pero es la vida del paciente, que ya no se le somete a una intervención abierta que dura menos tiempo su estancia en el hospital. Y es una cirugía que puede costar cuánto fuera, digamos, o sea... Bueno, imposible para el individuo, y sobre todo personas que no tienen ni siquiera para cubrir una consulta. Claro. Yo pienso que nosotros tenemos la obligación de dar una atención médica de alta calidad, y no la podemos dar sin no solo la atención del factor humano, del personal, del recurso humano, sino también los implementos que necesita para ayudarse, ¿no? Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos ahora sí, quiero que me explique qué hacer entonces con los otros hospitales, por el anuncio que habían hecho en el Hospital Rosales de irse a paro. No dijeron qué día, pero sí dijeron de que estaban listos para irse a un paro. ¿Cómo abordar toda la problemática de los otros hospitales? Es decir, porque el caso de Sacamil ha sido muy particular, ¿no? Sí. Vamos a una pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, doctora, díganos entonces, ¿qué hacer con el caso del Hospital Rosales? Le estaba comentando en el corte comercial entonces, porque ellos anunciaron de que también se iban a paro, y al final uno se quedó un poco con la duda si era estrictamente una actitud de solidaridad con los trabajadores y médicos del Hospital Sacamil, o tenía que ver también con demandas similares. Bueno, mire, yo quisiera que después de esta muy, yo diría, amigable discusión que se tuvo, y además muy profunda en un determinado momento, llegáramos a un acuerdo, y hemos llegado a eso, creo, que la salud de la población está por encima de todo, y que el último recurso, yo no lo justifico en ningún caso, es negarle a la población ese derecho, porque la población tiene un derecho y está reconocido por la Constitución, el derecho a la salud. Claro. Ahora, que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que ese derecho sea dado en la mejor forma, yo estoy absolutamente de acuerdo. Que pueden haber en un determinado momento dificultades que impiden que una determinada parte de esa atención no se le dé oportunamente al paciente. Busquemos la forma de resolverlo, busquemos la forma de lo que no se dan. Yo pienso, como usted decía, que el movimiento del Rosales en buena parte fue de solidaridad con Sacamil. De hecho, unos médicos del Rosales, los ve usted que están en la reunión, en la asamblea esa que llevó, y después el Rosales también se reunió para tomar una acción siguiendo la acción de Sacamil. En este momento yo entiendo que el paro se ha levantado en forma general y que no vamos a empezar con nuevos movimientos que estén golpeando de nuevo a la población. Pienso que la discusión que se tuvo, y eso lo vamos a generalizar con los demás sindicatos,
la discusión que se tuvo en cuanto al establecimiento de la mesa de diálogo, en cuanto al establecimiento de mesas de trabajo que aborden situaciones específicas en las cuales se informe a los trabajadores y a los personal en general de los hospitales, de qué es lo que este gobierno está haciendo, qué es lo que este ministerio está haciendo en beneficio de lograr precisamente esa salud integral, que lo vean como un todo, que vean todo lo que está ocurriendo al primer nivel de atención, porque no solo el nivel de los hospitales debemos atender, sino lo que se está haciendo a todos los niveles. Entonces, yo soy optimista en ese sentido y haría un llamado a todos los trabajadores de salud del país, del Ministerio de Salud, de colaborar y trabajar estrechamente como una unidad integral, como debe ser salud, al igual que tenemos la enorme ventaja en este momento de contar con un consejo intersectorial de salud en que distintos ministerios, distintas instituciones estamos trabajando juntos en favor de la salud para abordar los problemas de epidemias, para trabajar, por ejemplo, en la campaña del dengue y en otros problemas que son comunes, en los cuales el Ministerio de Educación, por ejemplo, juega un papel importante. Claro. Las Fuerzas Armadas en un determinado momento contribuyen importantemente a muchos de estas campañas, de estos esfuerzos. ¿Cómo lograr que se vea salud precisamente como derecho de la población y en la cual trabajemos todos por contribuir, no a base de paros, sino a base de esfuerzos conjuntos que nos permitan buscar caminos de beneficio para toda la población? ¿Ha habido en medio de esto el tinte político en estas actividades o no? ¿Usted cree que puede haber o tiene un fundamento real las exigencias, las demandas de los sindicalistas, trabajadores y médicos? Bueno, mire, tendríamos que ser ingenuos en un determinado momento para no pensar que el factor político entre en juego. Yo digo por eso que he estado muy satisfecha de la discusión que tuvimos ayer con los dos sindicatos, en los cuales se hicieron aclaraciones. Nosotros no podemos evitar que en este momento, sobre todo tan convulso del país, el factor político no entre en juego. Pero nosotros queremos evitar hasta donde sea posible que esto ocurra. Por ejemplo, la versión que se dio de la información que se está brindando en algunos hospitales con la participación a veces de los dueños de farmacia, como la reunión que se celebró, por ejemplo, en Usulután, ahí informando en contra de la ley de medicamentos, crea dudas fuertes. El día de ayer tuvimos explicaciones de personas que estuvieron ahí, en el sentido de que de lo que se trata es de informar a los distintos grupos profesionales lo que es la ley de medicamentos. Felizmente también se llegó a un acuerdo. La Secretaría de Asuntos Estratégicos invitó al Colegio Médico precisamente a tener una reunión amplia y profunda de lo que es la ley de medicamentos y sus impactos y sus consecuencias. De manera que yo pienso que deben de aclararse ciertas situaciones para algo que es importante: despolitizar la salud y hacer con la salud y la educación dos derechos fundamentales del ser humano y por supuesto de la población salvadoreña, a que la defendamos, porque todos tenemos, toda la población tiene el derecho, pero también el Estado y todos los organismos tenemos el deber de dar esa salud. Bien, hacemos una pausa. Cuando regresemos, dos preguntas puntuales hay acá. Ana Vilma, que nos escribe desde San Salvador, dice: doctora, ¿por qué nosotros tenemos que soportar tanto maltrato por los médicos, enfermeras? Si usted viera cómo tratan a la población, dice, más en el hospital, ahí se corta porque tenemos restricción de caracteres. ¿De quién es la...? Ana Vilma es que menciona el caso esa del es maltrato. Una usuaria. Se supone que es una usuaria. Iba a mencionar un hospital ahí, pero se le corta porque está restringido el chat. Freddy Escobar de Usulután dice: en Usulután y creo que todos los hospitales hay como 300 personas que están jubiladas y siguen trabajando por contrato con doble salario. Bueno, nos quedamos con esto, vamos a una pausa comercial, volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, hay dos cosas entonces puntuales, doctora. Y lo de las personas supuesto jubiladas. maltrato de médicos o enfermeras, dice, y el otro es de como 300 personas, dice, que están jubiladas y siguen trabajando con doble salario. A ver, explíquenos entonces. Bueno, en relación con el primer punto, el de la persona, con Ana Vilma, realmente quisiera unirme a ella, a ese malestar. De hecho, fue un punto que en las primeras sesiones, que este proceso de negociación con los dos sindicatos, que llegamos a un acuerdo ayer, viene de largo. Hemos venido haciendo las reuniones precisamente en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Precisamente el conflicto se presenta en medio de un momento en que ya estábamos para presentar un informe el 3 de mayo, pero bueno, se adelantó por razones particulares que ellos señalan. Pero lo importante es que allí nosotros incluso les pedimos a ellos, y ellos se comprometieron a colaborar con nosotros, incluso en la denuncia y en la búsqueda de soluciones para el problema del maltrato. Por ejemplo, maltrato del personal de enfermería al paciente, maltrato del personal que entrega los expedientes, claro. Y luego después para todo el personal médico. Consideramos que ese es un punto que tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos. No tiene ninguna justificación el trato que en ocasiones se le da al paciente. Bueno, y ya ve usted que en el caso del Seguro Social, por ejemplo, Leonel Flores han hecho un esfuerzo bastante fuerte, sí. Han invertido mucho dinero en cómo darle capacitaciones al personal, solo lo que tiene que ver con el trato hacia el paciente. Y en el sector público, en los hospitales, me imagino que igual debe ser. Igual, igual se han iniciado una serie de talleres, incluso de abordaje, pero tiene que hacerse, yo diría que en cadena, porque es a todos los niveles, no tanto en el trato interprofesional, a veces incluso nos han señalado algunos médicos, incluso de cierto personal de auxiliar, personal de enfermería y otras, personal auxiliar es bastante bueno, que el trato es tan diferente en la misma persona, en el mismo día, trabajando en un hospital privado y trabajando en el hospital público, la diferencia en el trato al paciente y en el trato incluso al médico es totalmente diferente en el hospital privado con el público. Esa cosa debe desaparecer, esa diferencia entre la forma en que se atiende al paciente en uno que en otro lado. Y en el caso que preguntaba acá desde Usulután, de que hay supuestamente personas jubiladas contratadas con doble salario. Yo diría que este caso yo lo voy a anotar para investigarlo, porque en Usulután, me imagino que en el hospital de Usulután. Entiendo que está hablando del hospital. Está hablando del hospital. Nosotros no tengo yo en este momento información, no lo prohíbe la ley si no son salarios incompatibles. Lo malo sería que estuviera recibiendo su pensión, su jubilación, y además estuviera con un salario total. ¿Verdad? Yo pienso que soy defensora del respeto a aquella persona que no quiere jubilarse porque está en condiciones de dar, pero que se somete a las mismas condiciones que tenía, claro. Porque no le está quitando la oportunidad a otro personal. Perfecto. Pero esto es otra cosa que tenemos que investigar. Estamos por cerrar la entrevista, doctora. La semana pasada circuló un rumor, incluso se hizo bastante público y lo manejo como rumor y especulación, pero bueno, usted
es la mejor persona para que nos diga si sí o no. Se hablaba de la posibilidad de que usted había puesto la renuncia de su cargo al presidente de la República, pero que el presidente de la República le pidió que se quedara. No, mire. ¿Qué hay de esto? Bueno, usted lo ha calificado de rumor. Lo interesante sería saber de dónde sale el rumor y qué lo origina y por qué se origina, ¿no? Sí, claro. Porque yo no sé de dónde procede, de manera que la persona que podía asegurarlo soy yo. Nadie puede asegurar que tiene una posición que no esté exenta a variaciones en la vida, pero en este caso, en este momento, yo no conozco y entonces me gustaría mucho que me dijeran cuál es la fuente. Ahora, ¿inconformidad, desacuerdos por la aplicación o ejecución de la ley de medicamentos ha habido o no? No, creo que nosotros incluso hemos designado a nuestros representantes a la ley, contribuimos mucho a la búsqueda de mecanismos para la transición entre las responsabilidades del Consejo Superior de Salud Pública y la Dirección Nacional de Medicamentos. Y bueno, sería absurdo que yo me estuviera oponiendo a una ley que la he apoyado todo el tiempo, incluso desde que veníamos de la universidad. El doctor Espinosa estuvo trabajando con nosotros y luego él se dedicó casi exclusivamente a eso. Y yo no tengo elementos, no sé, el rumor llegó por varios sitios, incluso a los organismos internacionales, me llamaron, me preguntaron todo, soy la última en saberlo. Bueno, doctora, díganos, ¿cuál es el impacto así, en síntesis, cuál es el impacto que tendrá la ley de medicamentos para el Ministerio de Salud? ¿Cuál es el beneficio fundamental que tendrá ustedes? Porque para la gente lo que todo el mundo está esperando ahora es que esta ley de medicamentos redunde en una disminución de precios de las medicinas. Punto. O sea, lo demás es cuestión técnica importante, pero poco trascendental para la gente. La gente lo que quiere es tener medicamentos de más bajo costo. Pero en el caso del Ministerio de Salud, ¿cuál es el efecto que tendría? Bueno, nosotros necesitamos medicamentos de bajo costo, pero al mismo tiempo de calidad, que esto sea una garantía para la salud de la población. ¿La ley de medicamentos le garantizaría eso a salud? Garantizaría una más amplia oferta y además disminuiría mucho algunas dificultades que impiden la oportuna disponibilidad de los medicamentos con un mayor número de ofertantes, ¿no? Bueno, perfecto. Gracias, ministra, por su tiempo. Bueno, muy amable. Mucho gusto y como de costumbre le pido a la población que conozca más lo que se está haciendo, que nos ayuden y que todos trabajemos por una salud mejor para todos los salvadoreños. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana. Estaremos hablando de los temas actuales que tienen que ver también con la aprobación que ha habido en la Asamblea Legislativa, más bien la elección de funcionarios en la Asamblea Legislativa. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.